Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Buenos días, estimados, respetados, apreciados hermanas, amigos y amigas que nos visitan, hermanos, hermanas de otras congregaciones. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Doy gracias al Altísimo por permitirme este hermoso privilegio de ser el humilde transmisor de su maravilloso mensaje de amor y de perdón en esta hermosa mañana. El hombre, máxima expresión del amor creador de Dios, dotado de todas las habilidades, ya que este cuerpo físicamente no tiene comparación con nada que el hombre pueda crear. Pero además de este maravilloso cuerpo, pues, nos dotó de un alma que cuando Él la diseña y la entrega a un niño, pues es pura, limpia, diáfana, transparente. Pero esa alma necesita ser rectoreada. Y es ahí donde entra la máxima expresión del amor creador de Dios. Al dotarnos de la materia más altamente organizada que Él pudo haber creado. Y ese es nuestra mente, nuestro cerebro. Y la mente la vamos a definir acá, dice el diccionario de la lengua española: mentes, pensamiento, voluntad. Y miren qué interesante el final de esta definición. Potencia, óigase bien, potencia intelectual del alma. Es nuestra mente la que alimenta el quehacer, el edificar o destruir nuestra alma. Por eso el Señor, a través de uno de sus gigantes de la fe, a través de Pablo, no habla de la mente. Y el tema de esta hermosa mañana, mis amados hermanos, se titula Construir una mente centrada en la palabra de Dios, ¿verdad? Texto base, Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Sabemos que la carta a los Filipenses, una hermosa carta escrita por el apóstol Pablo, fue escrita, repito, estando él ya en prisión, ya en la recta final de su vida. Pero el Señor, en su misericordia, permitió que Pablo, aún siendo prisionero de uno de los imperios más temibles que ha conocido la historia, pues se le permitiera escribir esta hermosa carta. Leo, dice Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Y dice ahí el título no inspirado: en esto pensad, dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Recuerdan el título de la clase? Construyendo una mente en base a ¿qué? A la palabra de Dios. Y el Señor nos indica que nuestra mente debe estar llena de estos pensamientos si queremos tener una correcta relación con Él, ¿verdad? Dice el 9,
Óigase bien el poder del ejemplo. Algunos dicen, es que yo no puedo predicar, es que yo no puedo enseñar. Sí, predique, enseñe con el ejemplo, porque aquí lo dice el apóstol Pablo en el verso 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará siempre con vosotros. ¿Qué nos está indicando el Señor? ¿Qué nos está enseñando en esta mañana? Que en nuestra mente debe estar siempre el pensamiento de Cristo Jesús. Leamos por favor, ¿y esto por qué? Porque el mismo Pablo se lo dice a los corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, que dice ahí, mis amados hermanos, capítulo 2, verso 16 de la primera carta a los Corintios. Ahí primero el apóstol hace unas preguntas, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, y ahí lo afirma el apóstol, más nosotros tenemos la mente de ¿quién? Fuerte, hermano. ¿La mente de quién? De Cristo Jesús. ¿Y qué hubo? ¿Qué hay? ¿Habrá en la mente de Cristo Jesús? Amor, amor, amor que produjo en él humildad, humildad, humildad que produjo en él obediencia, obediencia, obediencia que produjo en él servicio y servicio hasta la muerte de cruz. Eso es lo que tiene que morar en nuestra mente. Eso es lo que tiene que haber en todos los actos de nuestra vida como reflejo de pensar como Cristo Jesús. Amados hermanos y hermanas, debemos de estar muy claros, muy seguros, muy precisos de que el Señor nos manda, de que nos llenemos, que llenemos nuestra mente, que es la potencia intelectual de nuestra alma, de cosas buenas. Y lógicamente esto va a producir frutos buenos, frutos buenos. El propósito de este mensaje, dice, es un llamado a transformar profundamente nuestra alma bajo la guía de Dios. Nuestra mente debe ser un reflejo de la mente de Jesús para gloria y honra de Cristo. Una mente llena del pensar de Cristo siempre nos permitirá actuar con sabiduría. Siempre nos permitirá actuar con sabiduría. Y es que, hermanos, ¿cómo apropiarnos de la mente de Cristo? Es una pregunta que todos nos hemos hecho cuando venimos, cuando somos recién bautizados. ¿Cómo apropiarnos del pensar de Cristo Jesús? Como decía nuestro hermano Fran Castaña, bebiéndome una diazepam y metiendo una Biblia debajo de la almohada. No, ¿verdad? El Señor nos da la fórmula para apropiarnos de su mente, para apropiarnos de su pensar. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. ¿Qué dice ahí, mis amados hermanos? Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Escudriñad las Escrituras. No es solo leerlas, es solo compenetrarnos, es hacer lo que hacían los de Berea, que cuando se les predicaba algo ellos iban a la Escritura para ver si lo que les habían predicado, lo que les habían enseñado, provenía de las Sagradas Escrituras. Escudriñar, dice, es esculcar, es profundizar, es rebuscar la verdad en este caso. Y al final del versículo
Ahí dice, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y lo principal de este pasaje, lo más impresionante de este pasaje, es que cuando escudriñemos las Escrituras, vamos a tener la seguridad de que Cristo vive, de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo vino a este mundo, ministró 3 años y a los 3 años murió en una cruz para que usted y yo hoy seamos salvos. Esa es la sublime verdad que vamos a obtener de escudriñar las Escrituras. Y es escudriñando las Escrituras cuando nosotros vamos a respondernos las 3 preguntas que siempre un cristiano debe hacerse. ¿Creo en Dios? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿le creo a Dios? Tercera pregunta, ¿sé por qué le creo a Dios? Y cuando nos respondamos la primera pregunta, ¿creo en Dios? Sí, creo firmemente en Dios y que Cristo es su Hijo y que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque Colosenses 2, 8 y 9 así nos lo revela. Así nos lo enseña. Y dice el versículo 9 de Colosenses 2. Dice, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. ¿Cuánto creemos eso? Por eso, con esa certeza, con esa seguridad, con esa certeza plena, nosotros podemos decir que si Cristo es Dios, con Cristo y en Cristo vamos a ser siempre más que, hermanos, vencedores, hermanos. Y eso es lo que nos ha llevado a ser vencedores. La certeza, la seguridad de que Cristo es Dios. De que Cristo es Dios. Otra seguridad de que Cristo es Dios y que Él siempre cumple sus promesas, pues, es Mateo 16, 18, uno de los más sublimes pasajes de las Sagradas Escrituras. Mateo 16, 18. Es cuando el Señor revela definitivamente su voluntad de instituir su reino en la tierra, de constituir una sucursal del cielo en la tierra. ¿Y esos quiénes somos, hermanos? Nosotros, su iglesia, los llamados fuera, los que algunos fuimos llamados de las tinieblas para conocer las virtudes de su luz admirable. Y ahí lo dice, hermano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 2025 años y esta profecía, esta enseñanza del Señor sigue viva, sigue latente. Y lo más maravilloso de esto es que nosotros somos el vivo ejemplo, el testimonio de que Cristo siempre dice la verdad porque Él es Dios. ¿Ha prevalecido las puertas del Hades contra la iglesia del Señor? No. Y se ha enfrentado la iglesia a enemigos terrenales poderosos. Y uno de ellos fue el Imperio Romano, el imperio más extenso y poderoso de que tiene conocimiento la humanidad. Hubieron algunos infelices llamados emperadores romanos que incluso acuñaron monedas para celebrar la muerte del último cristiano. Pero ahí había una profecía del Señor, ahí había un mensaje del Señor, que su iglesia es inmortal
porque Él es inmortal y lo que Él crea no tiene fin, hermano. Y nosotros somos piezas fundamentales en el cumplimiento de esa profecía. Nosotros somos piezas fundamentales de esas profecías. ¿Y cómo lo hemos logrado? Llenándonos la mente, que es la potencia intelectual del alma, con el pensamiento de Cristo Jesús. Amando, siendo humildes, obedeciendo y sirviendo. Eso es lo que va a producir siempre una mente llena de Cristo Jesús, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos visitan. Dentro de nuestra mente hay un poder creador. Y vemos nosotros, hermanos, que en el siglo XX, dicen algunos estudiosos, el hombre dio saltos tecnológicos y materiales mucho mayores que los alcanzados en los 18 siglos o en los 19 siglos anteriores. Ese es el poder creador de la mente. Eso es lo que nosotros usamos para crear algo material. Pero qué lejos está el hombre sin Cristo de echar a andar el otro poder que esta poderosa herramienta nos dio el Señor, y es el poder transformador. El poder transformador. El hombre se llena de conocimiento intelectual, crea bienes materiales, crea tecnologías. Está haciendo uso del poder creador de la mente, pero su poder transformador está lejos de ser echado a andar. Porque el poder transformador de la mente es el poder espiritual. Es el poder que nos va a guiar siempre a un ser supremo. El que nos va a hacer reconocer que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, como lo dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Nosotros, aún con nuestras limitaciones, hemos echado a andar ese poder transformador. Y cuando algunos de nosotros andamos en el alcoholismo, cuando algunos de nosotros andamos en el adulterio, cuando algunos de nosotros andamos en la fornicación, cuando algunos de nosotros andamos en la estafa, en el homosexualismo, en el etcétera, etcétera, vino Cristo y nos enseñó a echar a andar en nosotros ese poder transformador. Y ese poder transformador es el que nos llevó a vencer todos esos lastres que arruinaban nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Y es ese poder transformador el que el mundo se resiste a echar a andar. Se resiste a ser transformado por el único que tiene el poder de transformar, que es Cristo Jesús. El hombre se resiste a echar a andar el poder transformador de su mente. ¿Por qué? Porque cree que con su poder creador él puede resolver todos los problemas que le atañen, que lo rodean, que lo aquejan, que lo lastran. Y es por esa triste forma de pensar que el mundo está como está, hermano. Guerras, desigualdades sociales, racismo en su máxima expresión, sobre todo en estos tiempos. El trato inhumano e inmisericordia a los inmigrantes. El desprecio de los países ricos por los llamados países pobres. Ese
Es el mundo que sin Cristo se resiste a echar a andar su poder transformador. Tienen el poder creador, pero ese poder creador los debería de llevar a reconocer que todo lo que crean, que todo lo que hacen es porque Dios quiere. De que ningún poder transformador tendría si no se les hubiera dado de lo alto. De que ese poder transformador proviene de la materia más altamente organizada, que es el cerebro, que es la mente, y que esa mente la creó Dios. Así es, mis amados hermanos y hermanas. Y en la medida que el hombre vaya aceptando el poder transformador que da Cristo Jesús, en esa medida el mundo será un mundo mejor. Vamos a ver a los forasteros, como dice el Señor en Proverbios y ahí en el Antiguo Testamento, Levítico, Deuteronomio, que a los forasteros hay que hospedarlos, hay que tratarlos bien, hay que tratarlos como a nosotros mismos. Y les recuerda a los hebreos, porque también ustedes fueron forasteros en tierras egipcias. Y es por eso que el Señor, en uno de sus mandamientos, Mateo 25:35, en adelante dice: fui forastero y me hospedaste, dice el Señor. Es el poder transformador que el hombre tiene que echar a andar para hacer de este mundo un mundo mejor. El poder de compartir los bienes materiales que con su poder creador produce. Pero increíble, hermano. Un día de estos leía los 10 hombres más ricos del mundo. Pero al mismo tiempo leía sobre uno que ya murió. Y aquí una gran frase que dijo antes de morir: tengo 70,000 millones de dólares, pero no puedo comprar un páncreas. Murió de cáncer en el páncreas. Pero hasta en esa situación reconoció que hay un ser supremo, que hay un poder supremo que nos dice que tenemos que recibir su poder transformador para cambiar nuestra forma de ser. Para cambiar nuestra forma de ser, mis amados hermanos y hermanas. Otra forma que el Señor nos enseña, hermanos, para echar a andar nuestro poder transformador, dice el Señor en Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Vean qué importante. Sobre todo, la primera palabra, un verbo en término imperativo. Dice: desear. Desear, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Pero tenemos que desearlo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, cuando teníamos nuestros niños y cuando estaba con hambre, tal vez la mamá no lo podía amamantar y que había ahí asuntos? ¿Y cómo patalea un niño pidiendo su alimento? Chilla, grita, patalea, muerde, etcétera, etcétera, etcétera. Así deberíamos ser nosotros. Así deberíamos buscar el alimento espiritual. Así deberíamos buscar la enseñanza de Cristo Jesús
Cuando en 5:39, ya lo leíamos al final del versículo, dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahí en el 3, ¿qué dice? Que tenemos que desear la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios, sin aditivos humanos, y dice, si es que habéis gustado. Pregunto, hermanos, hermanas, pregunto y contéstenme fuerte. ¿Nos gusta ser cristianos? ¿Nos gusta ser cristianos, amados hermanos? Amén. Ahí lo dice. Y si nos gusta ser cristianos, estamos deseando como el recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿La estamos buscando? El Señor nos la da. Arriba, hermano. Y ahí, como decía un poeta chontaleño, arriba, río de leche, hermano. Entonces, hermanos, si me gusta ser cristiano, ¿por qué me niego a aprender de Cristo? Preguntas y reflexiones que debemos hacernos, ¿verdad? Si me gusta ser cristiano, ¿por qué llego tarde a la adoración? Si me gusta ser cristiano, ¿por qué me voy antes de que concluya la adoración del Señor? Porque no he buscado, no he deseado la leche espiritual no adulterada. Y esas reflexiones es la que el Señor hoy nos insta a que meditemos, a que reflexionemos. ¿Me gusta ser cristiano? ¿Me gusta ser cristiano? Ya leíamos el capítulo 4, 8 y 9 de Filipenses. Y eso es el manjar, el néctar espiritual que nos oferta el Señor, que nos ofrece el Señor para mantener nuestra mente llena de su pensar. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso nada más tenemos que pensar. Porque vean la oferta del mundo. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Miren la oferta del mundo y bueno, lo vamos a leer pero esto a diario lo vemos en nuestra diaria manera de vivir. Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, sin el poder transformador de Cristo Jesús, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Simple y llanamente. Esa es la triste verdad. No hay terceras formas de pensar, no hay terceros caminos, no hay terceras vías, no hay dioses opcionales, no, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es, hermanos? ¿Nos gusta ser cristianos? Amén, hermano.
Así es, hermano. No podemos nadar en dos aguas. Santiago 4:4 dice, de manera, dice, que el que se convierte de la amistad del mundo es enemistad contra Dios. De manera, dice, que el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de ¿quién? No hay terceras vías, hermano. Así que, si nos gusta ser cristianos, el Señor nos manda que nos llenemos de su forma de pensar. Y su forma de pensar, ahí lo leíamos, ahí lo dice el apóstol Pablo. Y si nosotros luchamos por poner en práctica todos estos ejemplos, todas estas enseñanzas, vamos a ser ejemplos. Tal vez para otros cristianos, ejemplos en nuestra comunidad, ejemplos para que el mundo sepa que estamos fuera del mundo, fuera de toda esta forma de pensar del mundo, fuera de esta forma de actuar del mundo, como lo dice ahí Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, 19 al 21. Hermanos, en esta hermosa mañana, el Señor te dice, ¿estás echando a andar mi poder transformador? ¿Estás actuando como yo? Eso dice el Señor en el mensaje de hoy, ¿verdad? Si hay un hermano o hermana, por esas vicisitudes o avatares de la vida, pues ha perdido la correcta relación con el Señor, este es el momento. Dice el Señor en su palabra que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Por tanto, hermano, si somos valientes, si nos gusta ser cristianos, si creemos que hay un poder transformador que es Cristo Jesús, venga a Cristo y reconcíliese. Hoy, recuerde que el dueño de nuestra vida únicamente es Cristo Jesús. Si hay algún amigo o amiga que después de escuchar la palabra del Señor quiere echar a andar el poder transformador de Cristo Jesús, el momento es hoy. No hay mañana. Porque el mañana, el único dueño del mañana es Cristo Jesús. El dueño de nuestras vidas es Cristo Jesús. Tienes un poder creador. Complétate como la máxima expresión del amor creador de Dios. Echa a andar el poder transformador de Cristo Jesús en tu vida. No te vas a arrepentir. Te lo dice un hombre que estuvo en las entrañas del enemigo. Y si hay algo que yo disfruto es ser cristiano. Si hay algo que yo disfruto es siempre buscar cómo aprender de la palabra del Señor. Porque eso nos va a fortalecer, nos va a llenar de fortaleza, nos va a volver inmunes contra los ataques, contra los dardos de fuego del enemigo. ¿Algún amigo? ¿Algún hermano o hermana? Si no lo hay, que el Señor nos continúe bendiciendo.